La guerra en Ucrania tuvo esta semana otro capítulo que puede cambiar el curso del conflicto y además eventualmente afectar la relación entre los aliados occidentales. El viernes pasado se confirmó la filtración en redes sociales de cientos de documentos secretos de la inteligencia militar estadounidense que contienen, entre otros, detalles operativos sobre la guerra en Ucrania. Estos informes del Pentágono, varios de ellos rotulados como alto secreto, confirman que Estados Unidos conoce al detalle y casi en tiempo real los movimientos del ejército ruso, lo que es un insumo de inteligencia importante que ha jugado en favor de Ucrania. Pero al mismo tiempo muestran varias debilidades de las Fuerzas Armadas ucranianas que podrían ser aprovechadas por Moscú. Paralelamente, la filtración revela que Washington espió a sus aliados occidentales para presionarlos a suministrar armamento y municiones al gobierno de Kiev. ¿Qué es esto? ¿Qué origen puede tener esta revelación? ¿Qué impactos pueden venir? Vamos a conversar en los próximos minutos con Andrei Servín-Pont, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en temas de defensa y seguridad, con quien tuvimos una entrevista hace pocas semanas por otros ángulos de la guerra en Ucrania. Andrei, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Empecemos por una pregunta general. ¿Qué importancia tiene esta filtración de documentos? Lo digo porque Chris Miller, portavoz del Departamento de Defensa en Estados Unidos, comentó este lunes que la difusión en Internet de estos informes supone un riesgo muy grave para la seguridad nacional. A ver, creo que hay diferentes instancias del impacto que tienen los documentos, ¿no? Y la mayoría de estas son instancias políticas. Primero, por un lado, una cuestión que mencionabas hace poco, el tema de las tensiones que puede generar entre los aliados por el tipo de información que se termina difundiendo. Desde la perspectiva de la seguridad nacional norteamericana, creo que la principal preocupación es que hayan espacios o elementos que puedan estar filtrando este tipo de información u otra información de la cual no estemos al tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí creo que está el grueso de la preocupación, porque estos son documentos quizás no contienen el mayor detalle operativo que podrían tener, son más bien son documentos para brifear a altos oficiales o altos mandos norteamericanos, ¿no? Son resúmenes, contienen información. son puestas Claro, al día, ¿no? exactamente. Entonces, preocupa que a esas instancias esté filtrándose este tipo de información, lo que no significa que sean realmente detalles muy específicos que quizás podrían llegar a ser incluso más sensibles, sobre todo en términos operativos para lo que es el empleo de las Fuerzas Armadas ucranianas en su día a día. Veía en algunas notas de prensa que se la califica como la filtración más grave desde el caso Wikileaks del año 2010. O la revelación de los métodos de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Tú estás de acuerdo con esa comparación? Creo que sobre todo cuando lo miramos en la perspectiva política, ¿no? Porque esto lo que hace es que genera muchas tensiones entre actores que están tratando, Estados Unidos sobre todo está tratando de motivar a tomar ciertas acciones, ¿no? Entonces, por un lado, los ucranianos se ven preocupados porque información sensible sobre sus operaciones militares se vea filtrada. Tenés países que podrían en algún momento haber estado considerando de forma potencial suministrar equipamiento bélico o munición a Ucrania, aun si es vía terceros, que tienen disputas políticas internas sobre esta posibilidad y que ahora se ven un poco como que desenmascarados ante el debate público sobre cómo venían llevando adelante estas discusiones. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Y lo que mencionaba previamente, o sea, es grave de que a este nivel estén ocurriendo este tipo de filtraciones. También creo que hay que seguir considerando de que Estados Unidos considera que buena parte del material es genuino. Corea del Sur y otros actores cuestionan la veracidad del material, si no ha sido modificado, si no ha sido alterado de alguna manera, y siempre en este tipo de situaciones hay que considerar cuánto de esto realmente es una filtración de inteligencia, cuánto tiene que ver con una acción de contrainteligencia por parte de otros actores,
Eso nunca queda del todo claro, Mm. ¿no? Me Y siempre hay gustaría que que preguntarnos volviéramos a qué esas se dudas beneficia. dentro de unos minutos. Pero para terminar, digamos, la introducción y pensando en el oyente que está enterándose o que quiere ahora conocer más, tú ya señalaste algo, pero ¿qué temas o datos que aparecen en estos archivos resultan relevantes? Mencionemos ejemplos. Bueno, lo que tiene que ver con las conversaciones en otros países sobre la posibilidad de suministro de municiones y armamento es clave. Lo que tiene que ver con el empleo de tecnología y de servicios de inteligencia norteamericanos y occidentales para apoyar a Ucrania, y lo que tiene que ver con la conformación de nuevas unidades o nuevas brigadas para la contraofensiva ucraniana que se espera que se dé en las próximas semanas, sobre todo lo que tiene que ver con la munición necesaria para esta contraofensiva, así como algunas falencias en los sistemas de defensa antiaérea ucranianos que podrían condicionar la guerra, y después todo lo que tiene que ver con el estado de las Fuerzas Armadas rusas y serios cuestionamientos sobre su capacidad de continuar con operaciones militares al paso que lo vienen haciendo. Ahí está. Ese es un punteo que creo que resulta abarcativo y que nos permite situarnos entonces ante esta filtración. Pregunta siguiente. ¿Estos documentos cambian la comprensión de lo que está sucediendo en el campo de batalla? O sea, ¿revelan una realidad del conflicto que no conocíamos hasta ahora? No sé si revela, pero creo que fortalece algunas de las hipótesis que algunos analistas estaban manejando, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, cómo está impactando el conflicto sobre la capacidad de Rusia y de Ucrania de seguir adelante en las operaciones militares, sobre cuál es el futuro inmediato probablemente de las operaciones militares, esta tendencia hacia un frente cada vez más estático, a la guerra de atrición, a la incapacidad de realizar grandes avances sobre el territorio enemigo. Discusiones que se vienen dando hace muchos meses, desde el año pasado, incluso desde el principio de la guerra, como cómo se sostienen las capacidades de defensa antiaéreas ucranianas cuando no se tiene acceso a misiles de fabricación rusa, que son el grueso de los sistemas que opera Ucrania. Cómo se sostiene logísticamente Ucrania en términos de munición para artillería, por ejemplo. Estos son debates que se venían dando. Faltaban los datos para realmente poder confirmarlo, y muchos de los analistas creo que en ese sentido les sirve mucho esta información para reconfirmar o desmentir algunas de esas hipótesis que circulaban. Ujú. Y sobre el ejército ruso en particular, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que traen? Bueno, ahí lo que tiene el ejército ruso en particular está las dificultades que están teniendo para lanzar nuevas grandes contraofensivas, la gran pérdida de material, eh, no muy diferente en el sentido de lo que vemos del otro lado, ¿no? O sea, ambos lados están cada vez más apuntados hacia una guerra de atrición en la cual ese frente se vuelve estático, porque la posibilidad de llevar adelante nuevas maniobras ofensivas contra el enemigo se vuelve cada vez más reducida a medida que hay problemas con suministro de munición, soporte logístico, pérdida de material, pérdida de vida humana y de recurso humano que está operando en el frente, dificultades para sostener el fuego de artillería, las dificultades para mantener operaciones aéreas, todo esto. Bien. Te preguntaba entonces, qué es lo que revelan sobre una parte, sobre la otra, si hay novedades con respecto a lo que ya conocíamos, y la pregunta a continuación es, ¿de alguna forma esta filtración puede torcer el rumbo de la guerra? O sea, ¿puede forzar a los ejércitos a cambiar lo que tenían previsto? Creo que lo que es en las instancias operacionales del conflicto, o sea, el despliegue de fuerzas en el territorio ucraniano y el territorio ocupado por Rusia, y las operaciones militares que vamos a ver dentro de las próximas semanas, no hay grandes cambios. No creo que impacte de lleno. Creo que el mayor impacto tiene que ver en lo político internacional, ¿no? Aliados que se sienten incómodos por ser espiados, eh, discusiones que quizás estaban tratando de mantener bajo perfil y ahora tienen una mayor exposición pública, como Corea del Sur y su discusión sobre el suministro de munición para Ucrania. Recordemos que aparte Corea del Sur se ha convertido en un actor muy importante
para varios países europeos, pero para el sistema internacional en general, como un proveedor de equipamiento militar muy importante, ¿no? Entonces, hay todo un debate en torno a cómo se lleva adelante esto y también hay limitaciones legales sobre a quienes le pueden proveer equipamiento militar en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, Ese creo punto, que termina con eso. ese punto lo quiero resaltar, porque capaz que no sé si todos los oyentes están conscientes de eso, del papel que juega Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur. ¿Lo podés explicar un poco mejor? Por supuesto, Corea del Sur viene teniendo un crecimiento muy rápido de su industria de defensa y ha estado logrando concretar contratos alrededor del mundo para equipamiento avanzado, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, Turquía en este momento está lanzando su nueva línea de tanques construida localmente, pero los motores son de producción coreana. Polonia firmó, por un lado, un contrato para la recepción de tanques modernos norteamericanos que van a estar ya en 4 o 5 años, pero de entrega casi inmediata a un enorme lote de tanques de Corea del Sur. Están ofreciendo soluciones tecnológicas muy avanzadas para ejércitos alrededor del mundo y en particular para algunos países que tienen mucho peso en este conflicto, como es el caso de Polonia, que está llevando adelante un proceso de modernización muy avanzado y que termina dándole protagonismo a aquellos que pueden proveer de forma casi inmediata. Y ahí Corea del Sur está particularmente bien posicionada, en una industria pujante, con una gran capacidad y buscando dónde posicionar sus productos. Bueno, aclarado eso, explicado eso, que creo que contribuye a que tengamos una visión más amplia de cómo se desarrolla esta guerra y cuáles son los actores, cuáles son los protagonistas, vuelvo a lo que venías desarrollando, vuelvo a lo que venías explicando. Tú decías, quizás lo más delicado de esta filtración tiene que ver con esa parte, ¿no? La relación de Estados Unidos con aliados a propósito de su involucramiento, a propósito de sus donaciones, sus ventas, sus aportes a Ucrania para enfrentar la invasión rusa. ¿Podemos seguir por ahí? Sí, a ver, y lo vinculamos con Corea, porque justamente en el caso de Corea, la información recaudada sobre estos debates dentro de Corea por el posible suministro de munición a Ucrania, los documentos señalan de que es información obtenida a través de inteligencia de señales, que es una forma de decir intercepción de comunicaciones, básicamente, ¿no? Entonces, un país como Corea está diciendo, bueno, esto ni siquiera es un agente insertado que estaba escuchando, no es un rumor que llegó a través de algún lado, no, una intercepción de comunicaciones que permitió a los Estados Unidos estar al tanto sobre cómo se vienen desarrollando estas discusiones. En términos de la incomodidad en general que pueden llegar a tener otros aliados, tiene por dos lados. Uno, por el hecho de que un aliado activo esté posiblemente monitoreando comunicaciones internas y tratando de interceptar información para tener esta comprensión sobre cómo se están dando los debates, pero también el hecho de que cuando se comparte inteligencia con un aliado, se hace bajo la premisa de que esa inteligencia va a ser resguardada debidamente. Entonces ahora también van a surgir cuestionamientos sobre, bueno, ¿qué tipo de inteligencia vamos a compartir con Estados Unidos si esta se puede terminar filtrando? Esto genera tensiones dentro, sobre todo, de aliados que vienen acostumbrados a compartir inteligencia, y también es el caso muy especial de Ucrania, que depende mucho de la inteligencia de la OTAN, pero a la vez va a estar haciendo ciertos cuestionamientos sobre qué tanto puede compartir bajo el riesgo de que esto se pueda llegar a filtrar. Así que entonces, bueno, mencionamos que un caso es el de Corea del Sur. ¿Qué otros? Veía que también aparece información sobre Canadá, Israel, Israel es Egipto. ¿Cuáles agregarías tú? exactamente. A ver, no, me parece que esos son entre los más importantes. Israel en particular hay que estar atentos. Israel ha tenido un rol bastante neutro, no sé si es el mejor término de ponerlo, pero no ha querido suministrar directamente a Ucrania, ni ha querido habilitar que países que poseen equipamientos de fabricación israelí puedan transferir estos equipamientos a Ucrania. Y tiene que ver también con con una dinámica geopolítica más amplia que va más allá del conflicto con Ucrania. O sea, recordemos de que Rusia posee sistemas de defensa antiaérea instalados en Siria, pero estos sistemas de defensa antiaéreos no son utilizados contra las aeronaves israelíes cuando llevan adelante operaciones en Siria, ¿no? Hay hasta cierto punto un acuerdo en el cual no hay una hostilidad directa entre Rusia e Israel, y esto le permite a Israel sostener operaciones militares contra objetivos, sobre todo objetivos iraníes en territorio sirio, que quizás se le dificultaría mucho si Rusia empezara a
proveer de esta capacidad de defensa antiaérea también ante los ataques israelíes, ¿no? Entonces, acá tenemos otro dato constantemente interesante, balanceando. otro Sí. punto interesante de qué manera está jugando Israel en relación a la guerra en Ucrania. Te dejo seguir. Sí, no, es que ese es el punto clave, ¿no? Entonces Israel tiene que estar balanceando entre lo que puede ser su vínculo con sus aliados y sus clientes en materia militar, que es un tema particularmente importante para Israel porque se sostiene en base a sus alianzas y su industria militar es una fuente de ingresos clave, pero a la vez lo que tiene que ver con su balance estratégico regional y la posibilidad y la necesidad de poder seguir llevando adelante operaciones militares en Siria, ya que desde ahí operan buena parte de Irán, que está constantemente amenazando a Israel, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender, porque a veces Israel dice, bueno, no voy a aprobar el desvío o la provisión de equipamientos israelíes de algunos de los países europeos hacia Ucrania, porque justamente lo que no quieren hacer es molestar o interrumpir su vínculo actual con Rusia, que no necesariamente es una sociedad, pero sí hay ciertos acuerdos tácitos que se dan en términos de no agresión en ese contexto específico. Esas vacilaciones o esos entretejidos, ese juego tan delicado que le toca llevar a cabo a Israel, queda ahora a la luz, queda de manifiesto con estas filtraciones. De eso estamos hablando. Exactamente, queda mucho más en claro, ¿no? Porque se venía discutiendo ya a partir de estas prohibiciones que estaba dando Israel y también el hecho de que Israel no quería suministrar directamente a Ucrania cuando tenían una panoplia de armas que hubiesen sido ideales para enfrentar el tipo de amenazas con las que está lidiando Ucrania en la invasión rusa. Entonces, está interesante, está claro lo que venías describiendo. Ahora, es un hecho que el espionaje entre aliados existe desde siempre, ¿no? Se ha revelado en distintas ocasiones. ¿Y qué hemos visto en esas ocasiones anteriores? Bueno, en un primer momento provoca un roce en la relación entre un país y el otro, pero a las pocas semanas o meses la situación vuelve a la normalidad. En definitiva, alguien podría decir, jugando ácidamente, en definitiva, todos espían a todos, ¿no? Sí, básicamente todos se espían a todos. De cómo se hace tiene su impacto, obviamente. Entonces, lo que mencionaba previamente sobre Corea del Sur, ¿no? Es preocupante cuando tienes a Estados Unidos interceptando tus comunicaciones para estar al tanto sobre ciertos debates, que incluso algunos de ellos podrían haber sido consultados directamente por vía diplomática. Obviamente no es la mejor fuente de información, pero es una formal que existe entre los estados para poder comunicarse, ¿no? Pero creo que lo que más preocupa a muchos de los países es, en términos de credibilidad, es la posibilidad de que Estados Unidos, que provee de una enorme parte de la capacidad que tiene la OTAN de realizar inteligencia, a la vez tenga este tipo de filtraciones que pueden poner en jaque tanto a Ucrania como a otros países de la OTAN que forman parte de este sistema integrado de inteligencia. Entonces, un poco de la cuestión de la credibilidad es, Estados Unidos es un socio en el que se puede confiar a la hora de compartir inteligencia con ellos. Yo creo que buena parte de los socios más directos de los Estados Unidos, los Cinco Ojos, la OTAN, son países que están ya muy comprometidos, que obviamente van a estar y están pidiendo a Estados Unidos hacer aclaraciones sobre cómo ocurrió este hecho. Entonces no vamos a ver una disrupción de la relación en materia de compartir inteligencia, pero hace sonar ciertas alarmas y va a ser interesante ver cómo proceden las investigaciones por parte de los Estados Unidos y las aclaraciones, sobre todo con sus aliados. ¿Cómo le explican este error grave que ha ocurrido? A ver, pero entonces lo más grave no sería que Estados Unidos espía a Corea del Sur, Israel, Canadá o Egipto. Lo más grave sería la debilidad que tiene Estados Unidos en sus estructuras de inteligencia que lleva a que información relativa a esos países después tome estado público. Efectivamente, a ver, como lo mencionabas recién, o sea, creo que todo el mundo da por sentado de que todos espían a todos, incluso sus propios aliados y socios, ¿no? Los modos obviamente intervienen, pero cuando se filtra información que es sensible políticamente para una multiplicidad de actores, y en algunos casos también en términos operacionales, como es el caso de Ucrania, esto genera mayores tensiones, ¿no? Que se esté discutiendo hoy en día públicamente de que Egipto probablemente
ahora lo están negando, pero que en algún momento hayan considerado suministrar munición a Rusia para sus operaciones militares en Ucrania, siendo un socio cercano de los Estados Unidos, eso genera tensiones en la relación diplomática de los dos países, pero también va a generar tensiones en la discusión política que se da a nivel doméstico dentro de Egipto y la discusión que se da dentro de los Estados Unidos sobre ese vínculo, ¿no? Y esto se va multiplicando. Entonces, es la sensibilidad de la información que termina quedando a disposición del debate público y a la vez los cuestionamientos que empiezan a surgir sobre un socio en el cual puede ser de que no esté llevando adelante bien sus tareas para asegurarse que este tipo de filtraciones no se den. Uh-huh. En esas reacciones de los países involucrados, de los países que aparecen mencionados, que aparecen desnudados en estas revelaciones, ¿ha habido ya algún episodio fuerte, algún episodio serio o todavía no? ¿O todavía esto está en el plano de los tanteos? Yo creo que está todo en los tanteos, están todos también medio que viendo cuál es la reacción más adecuada. O sea, por eso vuelvo al caso de Corea del Sur. Corea del Sur en buena parte está negando la veracidad de los documentos filtrados, ¿no? Hay varios países que están tomando esa postura. Pasa que Estados Unidos está tratando el tema como si fuese una filtración genuina. Uh-huh. Y eso también nos lleva un poco al punto que yo mencionaba un poco previamente, disculpa si me adelanto, ¿no? Toda esta discusión que estamos teniendo se basa en la premisa probable de que los documentos sean genuinos. Pero eso no quita que no siempre vamos a dejar el margen de que por lo menos una parte de los documentos no sean genuinos y esa sea la intencionalidad detrás de la filtración, ¿no? Puntos suspensivos acá. Puntos suspensivos acá. Hacemos una pausa y después vamos a tratar de entender o por lo menos tirar hipótesis sobre qué es esto, ¿no? ¿Por qué ahora sale? ¿Quién estaría detrás? ¿Con qué objetivos? Enseguida volvemos con la segunda parte de este análisis a cargo de Andrei Servin-Pont, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, a propósito de esta filtración, esta gran filtración en redes sociales de documentos secretos de la inteligencia militar estadounidense. El viernes pasado se confirmó la filtración en redes sociales de cientos de documentos secretos de la inteligencia militar de Estados Unidos, que contienen, entre otras cosas, detalles operativos sobre la guerra en Ucrania. Los archivos confirman que Washington conoce casi en tiempo real los movimientos del ejército ruso, lo que a su vez es un insumo de inteligencia que pone a favor de Ucrania en este enfrentamiento. Pero al mismo tiempo exhiben varias debilidades de las Fuerzas Armadas ucranianas que podrían llegar a ser aprovechadas por Rusia. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué alcance tiene la filtración? ¿Qué origen? ¿Qué consecuencias? De eso va la entrevista esta mañana con Andrei Servin-Pont, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en temas de defensa y seguridad. Andrei, avancemos un poco más. Otro punto, la filtración en sí, esto que ahora toma estado público, confirma algo que se sabía, pero que ahora tiene encarnadura, ¿no? Estados Unidos es un actor central en la guerra, colaborando con Ucrania, no solo con el suministro de armamento y municiones, sino también con el suministro de inteligencia. ¿Esto cambia en algo, digamos, la situación geopolítica? A ver, confirma, de la misma manera de que previamente hablábamos sobre cómo confirma ciertas hipótesis sobre el desarrollo de la guerra en sí, sabemos desde el principio de que Estados Unidos y la OTAN han ofrecido capacidades de inteligencia casi en tiempo real que han sido claves para que Ucrania sea efectiva en el empleo de los medios militares que tiene, ¿no? Porque siempre, ¿no? Es muy difícil dispararle algo que no puedes ver. Y cuando estamos hablando de muchos de los sistemas occidentales que han sido provistos a Ucrania, es importante no solo tener la capacidad de atacar un objetivo que se encuentra a 80 kilómetros de distancia, sino poder detectar ese objetivo y llevar adelante a cabo las operaciones en contra de ese objetivo, ¿no? Entonces ahí la constelación de satélites, las capacidades de inteligencia electrónica, capacidades de inteligencia humanas tradicional, que eso también está señalado dentro del documento como importante, la infiltración
dentro de las Fuerzas Armadas rusas por parte de agentes occidentales, particularmente norteamericanos, pero sobre todo la recopilación de inteligencia electrónica, satélites, todo eso permiten que Ucrania pueda usar efectivamente este armamento, ¿no? Y eso es lo que también le ha dado esta gran capacidad de eficacia a Ucrania a la hora de defenderse de la agresión rusa. Uh-huh. En definitiva, Estados Unidos está participando de la guerra. Participa en las instancias de inteligencia, ¿no? Ahí está la clave. Estados Unidos y buena parte de la OTAN, que les permite, lo que hace es permite dar por lo menos cierta credibilidad al hecho de que no estén involucrados directamente en las hostilidades, que no están disparando ellos, ¿no? Están dando la información a los ucranianos para que ellos disparen. Entonces, obviamente, desde la perspectiva rusa, esto sí confirma lo que venía sosteniendo el gobierno ruso y muchos medios afiliados o asociados con el régimen de Putin, de decir de que en verdad están peleando contra la OTAN. Bueno, no están peleando directamente contra las fuerzas militares de la OTAN, pero claramente la OTAN tiene un rol muy importante en proveer inteligencia a Ucrania. También con esto, importante la otra filtración que está incluida ahí, tiene que ver con la presencia de fuerzas especiales occidentales dentro de Ucrania. Que eso seguramente también va a alimentar esta retórica desde el lado ruso sobre el rol de la OTAN en el conflicto. ¿Podrías dar más detalles de este punto? Por supuesto, entre los documentos se señala de que hay 97 miembros de fuerzas especiales occidentales operando dentro del territorio ucraniano, ¿no? La mayor contribución vendría por parte del Reino Unido, después Estados Unidos, Francia, Latvia y los Países Bajos, ¿no? Ahora, lo que Estados Unidos, Rusia muchas veces ha tratado de decir de que algunas de las operaciones de infiltración han sido llevadas adelante por fuerzas especiales occidentales, cosas así. Lo más probable es de que estas fuerzas especiales estén principalmente dedicadas a capacitar a personal ucraniano para continuar con operaciones militares. Parte de la contribución desde Occidente ha sido poder entrenar a personal militar para llevar adelante operaciones militares. En ese sentido, el Reino Unido ha sido clave. Es más, ayer mismo había un video que fue publicado por el Ministerio de Defensa ucraniano mostrando a los soldados británicos en Inglaterra despidiéndose del contingente de ucranianos que fueron entrenados allá. Y eso explicaría por qué el mayor número de esos 97 son británicos, ¿no? Pero cambia el hecho de que haya una confirmación hace un año, que es completamente genuino el documento, de que estos soldados efectivamente están en territorio ucraniano. Bueno, hemos visto entonces de qué manera estos documentos complican, incomodan a Estados Unidos y a sus aliados en este escenario que estamos considerando, el de la guerra en Ucrania. ¿Y qué pasa con su impacto en Rusia? ¿Qué consecuencias tiene esta filtración para Rusia? Por ejemplo, aparentemente queda demostrado que sus sistemas de inteligencia son vulnerables y que están penetrados de manera fuerte por Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, o sea, Estados Unidos, eso sí parece quedar claro, nuevamente asumiendo que son completamente genuinos los documentos, de que tiene una comprensión muy profunda sobre las instancias de decisión dentro de Rusia, o sea, ya las instancias más políticas en torno a la guerra, pero también en entender el funcionamiento general de las Fuerzas Armadas y sus limitaciones en teatro de operaciones ucraniano, ¿no? No es menor este tipo de datos porque realmente por un lado también confirman ciertas hipótesis que circulaban sobre el estado de situación de las Fuerzas Armadas rusas, pero también ayudan a comprender un poco más hacia dónde se puede estar encaminando el conflicto, y esto vuelve un poco al punto que hablábamos en principio. Si tanto Ucrania como Rusia están sufriendo con problemas logísticos, problemas de personal, dificultades para sostener la maquinaria de guerra, agotamiento, todo esto, es más probable que el conflicto apunte hacia la atrición, hacia un frente cada vez más estático y no grandes avances o movilizaciones. Vayamos ahora entonces a qué es lo que hay acá de por medio, ¿no? ¿Qué objetivo puede tener la divulgación de esta información? Lo digo porque, por lo que estuvimos charlando, las distintas partes salen
en algún sentido beneficiadas y en otro sentido perjudicadas, ¿no? A ver, Estados Unidos demuestra eficiencia en su capacidad de espionaje dentro de las Fuerzas Armadas rusas y se muestra muy activo y fundamental en el apoyo a los militares ucranianos. Como contracara, también aparece su debilidad porque se dan a conocer informaciones y datos que supuestamente eran reservados y que terminan tomando estado público, perjudicando a sus socios y también, bueno, poniendo en riesgo a sus fuentes, ¿no? Sus fuentes dentro de Rusia. Por otro lado, Ucrania aparece muy débil y más debilitada todavía porque se difunden datos sensibles de su equipamiento y de su estrategia. Rusia queda mal parada por la cantidad de información interna de sus Fuerzas Armadas que Estados Unidos logra obtener y manejar, pero al mismo tiempo luciría mejor plantada que lo que Ucrania y Estados Unidos suelen sostener, sobre todo en términos relativos a la hora de enfrentar esta contraofensiva ucraniana que podría venir ahora. No sé, anoté estas consideraciones. A ver, veamos un par de elementos más sumo. Por un lado, tuvimos a Zelensky ayer, la delegación ucraniana ayer en Canadá, que llegaron a bordo de un avión que en el costado tenía tres emojis, ¿no? El de la bandera ucraniana, el de un avión de combate y el de las manitos pidiendo por favor, ¿no? O sea, el mensaje de que Occidente, por favor, empiece a proveer a Ucrania de aviones de combate, que se da justo en el mismo momento que se filtra esta información que dice lo crítico que es la situación de los sistemas orientales utilizados por Ucrania en términos de suministro de munición para la defensa antiaérea y la necesidad de continuar proveyendo de más sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, ¿no? Ahí lo que se hace es se refuerza una necesidad inminente que se tiene que suplir de forma inmediata para poder mantener las capacidades de defensa antiaérea ucranianas, ¿no? Entonces ahí hay una ventaja para los ucranianos. Por otro lado, nunca hay que descartar sí, la información ha sido ventajosa para una multiplicidad de actores, ¿no? Entonces, ¿qué tanta intencionalidad hay a la hora de filtrar esta información? Y quizás con un propósito doble, porque si se conoce el riesgo de una filtración y puede filtrar de forma más o menos orientada cierta información que no es tan sensible, incluso puede ser ventajosa, pero a la vez te permite identificar cuál es la fuente de las filtraciones, también llevaste adelante una medida de contrainteligencia no menor. Entonces, acá capaz que ya nos perdimos. Inteligencia contra inteligencia. De nuevo, te pido que vayas un poco más lento o que expliques un poco más. Pongámoslo en estos términos, ¿no? Estamos planificando una fiesta sorpresa para un amigo, ¿no? Y nos juntamos entre varios amigos y al día siguiente este amigo al que le estamos planificando la sorpresa dice, che, ¿están organizando algo ustedes para el 15? No, para nada. Entonces empezás a preguntarte, pones en el grupo de WhatsApp, che, ¿quién está? ¿Quién le dijo algo sobre el 15? No, yo no dije nada. Entonces sospechás de uno y a ese le decís, mirá, lo estamos pasando para el 16, pero no digas nada para que no se filtre. Pero se lo decís a uno solo. Y resulta ser que al día siguiente viene tu amigo y dice, no, y al final parece que es el 16, ¿no? Entonces ahí ya sabés por dónde se escapó la información, porque diste un dato particular a una fuente en particular con la intencionalidad de lograr saber de dónde viene la fuga, ¿no? Entonces, hasta ahí entendí. Llevémoslo de nuevo ese ejemplo o utilicemos ese ejemplo para volver a lo que está ocurriendo ahora. Bueno, ahora digamos de que Estados Unidos es consciente de que hay ciertos lugares donde hay filtración de información. Porque parte de la discusión que hay acá es que la información se está dando a la luz ahora, pero que podría haber estado circulando mucho antes dentro de mensajería privada. O sea, y Estados Unidos podría haber estado al tanto de que en algún punto había una filtración de información. Ahora estos briefs en particular son otorgados a una serie de decisores políticos dentro del gobierno norteamericano y las Fuerzas Armadas. Si tienes sospechas, vos puedes entregar briefs muy similares, con pequeñas diferencias, con pequeños datos que han sido modificados, que te permiten a vos tener una trazabilidad de cuál es el documento que fue entregado a quién, y por ende ayudarte a identificar dónde está la fuente de filtración, ¿no?
Esto estamos entrando ya en un nivel casi conspiranoico, pero que es una realidad muchas veces cuando se trata de estos temas tan sensibles. Sí, ¿Cómo averiguás de dónde se un está dato más filtrando la información? para los oyentes a propósito de cómo se produce la difusión de estos informes. Lo que circulan son fotografías, ¿no? Parece Ujú. que alguien tomó fotografías de hojas de papel. Incluso el procedimiento habría sido que una persona dobló un informe clasificado, lo guardó en un bolsillo, después lo abrió de nuevo y fue tomando fotos hoja por hoja, porque las hojas denotan eso, denotan marcas de un reporte que tuvo dobleces, ¿no? A ver, ¿eso qué importancia tiene? A ver, eso confirma por un lado lo que varios señalan, ¿no? Que estos son documentos que son briefs para decisores, no son documentos técnicos de uso interno, o sea, están hechos para que algún decisor, alguien con una posición de poder, pueda estar bien informado, con información al día, pero eso también significa que hay todo un equipo de personas alrededor de esa persona que tiene acceso a esa información, Ujú. asesores, staffers, todo eso, ¿no? El tipo de filtración se da justamente no con un documento digital que es controlado y trazable, sino más bien con unas fotografías del mismo. Han sido compartidos por Discord. Discord, cuando se comparten imágenes en este tipo de servidores, este tipo de chats, Discord en particular borra todos los metadatos de la fotografía, entonces ni siquiera se tiene acceso a los datos de la cámara que fue utilizada, la fecha en la que fue sacada la foto, ni nada de eso. Que es lo que hace también dificulta un poco saber solo con las fotografías de los documentos saber de dónde viene la información. Por eso la importancia que puede llegar a tener pequeños datos que hayan sido modificados en una versión del documento para tener una idea de trazabilidad, asumiendo de que hubo esa intencionalidad de fondo, porque si en ningún momento hubo esa intencionalidad de fondo, lo más probable es que en este momento el pool de posibles eh, filtradores de información sea muy amplio, justamente por las características del documento y el acceso que pueden tener estos documentos, la cantidad de personas que pueden tener acceso a este documento. Hmm. En definitiva, voy a llegar a una conclusión obvia. No sabemos, ¿no? No No sabemos. sabemos quién fue y no sabemos para qué ocurre esta filtración. Hay distintas hipótesis. Y por eso siempre hay que sospechar en estas cosas, ¿no? Porque todo lo que nos parezcan certezas de que nos da una filtración de estas características también lo tenemos que cuestionar seriamente. Un ejemplo, las cifras que se dan para bajas rusas y bajas ucranianas. Las bajas rusas coinciden con buena parte de lo que los analistas occidentales señalan como probables bajas rusas, tanto muertos como heridos. Pero las cifras ucranianas son bastante más bajas de lo que esperaban muchos, ¿no? Entonces, estás dando un dato verídico como el de los rusos para darle cierta fiabilidad a la información, pero a la vez filtras un dato menor de los ucranianos para tratar de ocultar la cifra real. Es una duda que podemos tener, de la misma manera que podemos citar el documento como una fuente fiable de las bajas ucranianas y rusas, ¿no? Entonces, la cantidad, toda la incertidumbre que hay en torno a la procedencia y la intencionalidad de esta filtración es lo que nos tiene que hacer dudar sobre cada punto de información que podamos acceder en el mismo. Estoy seguro que entonces varios de nuestros oyentes en este momento sienten una gran frustración, ¿no? Y Para qué probablemente, sirvió todo este análisis? ¿No? Más de media hora de entrevista y no llegamos a nada concreto. bueno, pero no, sirve porque, insisto, Perdón, es una broma, ¿no? Es una broma, pero no, 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 por supuesto, lo pero tiro como forma de ir llegando al final del diálogo. A ver. efectivamente, a ver, todo en una guerra está sujeto a dudas y a falta de información, y la guerra y las operaciones militares se definen justamente por eso, porque todas las partes tienen un interés en generar desinformación y engañar al otro, ¿no? Entonces, de todos los análisis el que tuvimos hace unas semanas atrás, cuando tuve la oportunidad de estar ahí en el estudio y que tuvimos la oportunidad de hablar, también hay cuestiones ahí que son cuestionables. Ahora, a nosotros como analistas y también como un público oyente que está interesado en el tema, lo que nos toca es ir armando el rompecabezas Uh siempre. -huh. Y acá hay algunas piezas del rompecabezas y hay algunas piezas de otro rompecabezas que están mezcladas. Y vamos a tener que tomarnos el tiempo de tratar de discernir qué es qué Uh -huh. y juntarlo con las otras piezas que teníamos de antes, lo que leíamos de ciertos analistas, de un lado y del otro, para tratar de ir entendiendo el panorama.
La realidad es que al final del día nos van a faltar piezas del rompecabezas y vamos a estar mezclándolas, pero quizás tenemos una pequeña mejor comprensión de lo que está ocurriendo. Veía unas declaraciones de Mijailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Dijo, no hay la menor duda de que este es otro elemento más de la guerra híbrida. Es eso, ¿no? La guerra, y lo hemos charlado en distintas ocasiones, la guerra hoy, quizás la guerra siempre, pero más que nunca hoy, la guerra no es solo el enfrentamiento violento físico directo, ¿no? La guerra se juega en una cantidad de otros planos al mismo tiempo. Efectivamente. Y el de la información y la desinformación es uno cada vez más relevante, porque no solo impacta la posibilidad que tiene tu enemigo de llevar adelante operaciones militares en base a información verídica o falsa, sino también condiciona los debates públicos dentro de los países que están involucrados. Y eso sí estamos seguros de que tiene un impacto. De eso estamos seguros sobre estas filtraciones. De que hoy cambió la discusión en muchos de los países sobre cómo se lleva adelante el conflicto y cuál es el rol de esos países en el conflicto, no hay dudas. Porque en Corea del Sur se está discutiendo en Israel, se está discutiendo en los países de la OTAN, se está discutiendo en Estados Unidos, se está discutiendo en Ucrania y se está discutiendo en Rusia. Entonces, ahí clave, y eso demuestra que la información, la desinformación, las redes sociales, la interconectividad que tenemos hoy en día juega un rol esencial en las operaciones militares. Andrei Servín Pont, doctor en Relaciones Internacionales, especialista en temas de defensa y seguridad. Gracias por atendernos desde Buenos Aires esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Perfecto, mil gracias por la invitación, la verdad que un placer. Hasta pronto.